Bendito el Señor. Vamos a retomar este estudio que se nos ha cortado, pero vamos a retomarlo. Entonces recuerda que el punto que nosotros estamos viendo en esta noche es Davenin, que significa orando, y que estamos entonces leyendo a partir del versículo 1 del capítulo 11 del Evangelio de Lucas. Y voy a volver a repetir lo que dice aquí. Dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Aquí vamos viendo entonces lo que dice la palabra del Señor. El punto A sería Adoneinu, enséñanos a Daven. Señor, enséñanos a orar. Hay algo interesante que nosotros debemos entender, es que la oración, alguien lo dijo y yo los quiero sostener, es la columna vertebral del creyente. Un creyente que no tiene un tiempo de oración diaria es un creyente que está debilitado espiritualmente, o sea que no tiene fuerza. Recuerda que la columna vertebral, la espina dorsal, es la que nos da a nosotros toda el movimiento, la fortaleza. En el momento que nuestra columna vertebral falle, también no es todo el resto de nuestros miembros va a fallar. De tal manera que si nuestro tiempo de oración, nuestro tiempo con el Señor falla, entonces nuestra vida espiritual va a tener también sus fracasos. Entonces, el primer punto, y los discípulos lo sabían bien, los talmidís de Hamashia sabían muy bien que el punto central, la esencia de la relación con Elohim, la relación con Dios, estaba en la oración. Ellos habían visto en nuestro Señor Jesucristo, Rebbe Melech Adonai Yahshua Mashiach, habían visto en él un hombre de oración, un hombre que tenía una comunión continua y directa con el Abacados a través de la oración. Recuerda, Jesucristo, Rebbe Melech Adonai Yahshua Mashiach, aunque él era 100% hombre, porque nació como hombre, nació del vientre de una mujer, él era 100% Dios. Él no ha dejado de ser Dios, él sigue y seguirá siendo Dios, porque él es eterno, él es el principio y el fin, el primero y el último. Antes de Rebbe Melech Adonai Yahshua Mashiach no hay nadie, ni después de él nadie habrá. Él es el todo en todo. Este es nuestro Señor Jesucristo. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, Dios Todopoderoso, Elohim, Todopoderoso, Elohim el Shaddai, y por lo tanto nosotros debemos mirarlo como tal. Entonces aquí encontramos a unos talmidín, a unos discípulos de Hamashiach, que ellos ven el poder de Elohim, el poder de Dios, el poder del Señor a través de Elohim, de nuestro Señor Jesucristo. Ellos lo ven, ellos están viendo ese poder de Dios. Y ellos entonces le dicen aquí, le dicen: Señor, Adoneinu, enséñanos a la ven. Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Como Yohanan enseñó a sus talmidín a Daven, a orar. Yohanan también enseñaba. Entonces ellos quieren aprender de su maestro, cómo orar efectivamente, cómo entrar en la presencia del Señor de una forma efectiva. Y aquí entonces vamos a encontrar cómo nuestro Señor Jesucristo, Rebbe Melech Adonai Yahshua Hamashiach, empieza a enseñarle a sus talmidín, a sus discípulos, o sea, a nosotros, aquellos que hemos creído en Jesucristo, en Rebbe Melech Adonai Yahshua Mashiach, como el Mesías prometido, que lo hemos recibido como nuestro único y suficiente Salvador, un único y suficiente Goel. Sabemos que solamente en él hay
salvación. A Yeshua, Él solamente es el que nos da salvación. Él vino a comprarnos, a rescatarnos, a pagar el precio que nosotros no podíamos pagar. De tal manera que los que lo hemos recibido en el corazón como nuestro único y suficiente Salvador, único y suficiente Goel, sabemos que él es el Señor de señores y Rey de reyes, el Todopoderoso. De tal manera que si nosotros hemos creído en Él, somos sus discípulos, somos sus talmidim, esa enseñanza también es para nosotros. Es la que nosotros hemos conocido como el Padre Nuestro, que creo que nosotros todos los creyentes en Hamashiach, en nuestro Señor Jesucristo, debemos saberla, debemos entenderla y debemos poner en práctica esta oración. Entonces, el punto B es lo que el Señor les dice. Y les dijo, cuando oréis, decid, Avinu Shabbat Shamayim, Kadash, Eshmecha, Tavo, Malhuteja, Ya, Yashe, Arto, Soneja, Kemo, Bashomayim, Kembaret, que significa Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y le dice, y les dijo, cuando oréis decir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Aquí algo interesante, estamos mirando esto, que estamos leyendo aquí, lo primero que dice el Señor es, Avinu Esba Shomayin, Avinu Esba Shomayin, que es Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos. Lo primero que nosotros como creyentes en Hamashiach necesitamos es reconocer que Dios, nuestro Elohim, el Rey de Reyes y Dioses, el Creador de todas las cosas, es nuestro Padre. Él nos compró. Recuerda que es interesante esto. El Señor nos enseña a orar a Él como el Avinu, Avinu Kadosh, el Padre Santo, dice aquí, Avinu Ishbashomayim, que significa Padre nuestro que estás en los cielos. Ese Padre, o sea, ¿por qué nos enseña a orarle a Dios, a Elohim como Padre? Porque Él es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es interesante que nosotros tengamos presente esto, es que a pesar de que Dios es el creador de toda la creación, el creador de todo lo que vemos y lo que no vemos, y hablando específicamente de la raza humana, Él, a pesar de que Él nos creó, nosotros no somos hijos de Dios. No lo somos, somos creación. El unigénito Hijo de Dios se llama Rebe Melech Adonai Yahshua Mashiach o nuestro Señor Jesucristo. Él es el único. Él es el que pagó el precio. Él es el Hijo de Dios. Es Dios el Hijo, el que ha existido eternamente y para siempre. Y nosotros por naturaleza, porque como fuimos vendidos al pecado, somos hijos de el pecado, somos hijos del diablo, así claramente. Pero una vez que nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo, a Rebe Melech, a Adonai Yahshua HaMashiach, en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador, en el mismo momento en que nosotros lo recibimos, entonces pasamos de ser hijos de pecado, de ser hijos de Satanás, a ser hechos hijos de Dios. El Señor Jesucristo fue claro, el Señor Yahshua Mashiach fue claro cuando Él estuvo en los días de su carne sobre la faz de la tierra, Él hablando con los religiosos de la época, con los conocedores del Tanakh, con los conocedores de la palabra, de la Debar de Hashem, de la palabra de Dios, que tenían un conocimiento profundo de esta palabra. Él fue claro cuando le dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo y las obras de vuestro padre queréis hacer. Vosotros sois hijos, sois hijos de vuestro padre el diablo, les dice. Eso quiere decir que Hasatán es el Avinu de aquellos que no han recibido al Señor como su único y suficiente Salvador.
Pero una vez que nosotros como creyentes, cuando escuchamos la palabra de Dios, alguien nos habló el evangelio, alguien nos enseñó el mensaje del evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo, las besuras Jehová del Malhut Hashem, esas enseñanzas, ese evangelio, cuando alguien nos lo enseñó a nosotros, alguien nos habló del amor de Dios y nosotros creímos que Jesucristo era el Señor, que Jesucristo era el Salvador del mundo y lo recibimos en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador, pasamos de ser hijos del diablo, hijos de Satanás, para ser hechos hijos de Dios. Por eso lo dice claramente el Evangelio de Juan, Johanán 1, versículo 11 y 12 dice, a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. El 12, que es el que nos interesa, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí es cuando nosotros pasamos de ser hijos del enemigo a ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el unigénito, el único, pero en el momento en que Él nos compra, nosotros aceptamos la redención, aceptamos que Él pague el precio por nosotros, entonces nos adopta. Escucha bien esto, nos adopta como hijos de Elohim, como hijos de Dios. Entonces, una vez que tú pasas a ser hijo del diablo, a ser hijo de Elohim, ven Elohim, entonces hijo de Dios, entonces en ese mismo momento, entonces ahora ya porque fuiste comprado, ya dejaste de pertenecer al enemigo. Entonces, por eso ya, una vez que tú ya tienes al Señor en tu corazón, que ya el Señor te ha comprado, que ya lo has aceptado, entonces ahora puedes orar de esa manera. Padre nuestro que estás en los cielos. Avino es Bashomayim. Avino es Bashomayim. Y luego puedes decirle Yikhadash Esmeja. Yikhadash Esmeja, que dice santificado sea tu nombre. Hadash Eshmeja, santificado sea tu nombre. Allí entonces ya empiezas tú a santificar. Tienes que reconocer que el nombre de Hashem, que el nombre de Elohim, que el nombre de Dios es un nombre santo, es un nombre sobre todo nombre, es el nombre por excelencia, es un nombre que nadie más puede llevarlo porque es el nombre de él. ¿Cuál es el nombre de él? El nombre de Hashem es Yahweh, que significa el que es, el que fue y el que vendrá, el eterno presente. Ese es su nombre, santo, santificado, que nadie puede llevar ese nombre sobre sus hombres. Recuerda que Yahshua, hay mucha gente que dice que el nombre de Yahshua solamente lo lleva Yahshua, nuestro Señor Jesucristo, que ese nombre solamente es de él, y que entonces que aquellas personas que se llaman Jesús, entonces que Jesús no es el nombre del Salvador, porque hay mucha gente que se llama Jesús. Nosotros lo podemos entender eso nuestra, como diríamos, en nuestra raza hispana hay muchas personas que se ponen por nombre Jesús, se les pone por nombre, como a muchos les ponen por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros, como también en inglés a muchos les ponen Joshua, y es tiene que ver con Yahshua. Entonces, esto viene la discrepancia acerca de cuál es el verdadero nombre de Yahshua, que si es Jesús, que si es Yeshua, que si es Yahshua, que si es Joshua. Entonces viene este problema de cómo es el nombre de Yahshua. El nombre de Yahshua es nombre sobre todo nombre. Recuerda que Yahshua o nuestro Señor Jesucristo, que es el mismo, su nombre que es sobre todo nombre es Yahweh. Ese es el nombre, Yahweh. Él lo dijo, él fue claro cuando dijo yo soy. Si ustedes creían que yo soy, ese yo soy es si ustedes creyeran Yahweh.
Ustedes creían que yo soy Yahweh, yo soy el que soy. Por eso los judíos lo aborrecían. Por eso los judíos querían apedrearlo. Por eso los judíos no aceptaban a Yahshua, porque ellos decían, los judíos decían, tú siendo hombre te haces Dios. No, Yahshua no se hizo Dios. Yahshua no se hizo Dios. Yahshua es Dios. Yahshua es Yahweh. Yahshua es Elohim. Aquí no hay ninguna, no puede haber ningún nombre. Por eso decimos, ahora, Yahshua nos enseña a orarle al Padre. Es interesante, ¿por qué nos enseñó a orarle al Padre y por qué no nos enseña a orarle a Él si Él es Dios? Porque en ese momento Yahshua había tomado la forma humana. Tenía una forma corporal, una forma humana, porque Él tenía que hacerse hombre para que a través de nuestra naturaleza humana pudiera ganar nuestras almas como hombre y no como Dios. Él era Dios, pero era un Dios hecho hombre, y es ese Dios que nos creó a su imagen y semejanza, espíritu, alma y cuerpo. Así nuestro Dios, nuestro gran yo soy, el gran Yahweh, ese Dios todopoderoso que se nos ha manifestado a nosotros en tres personas, como es el Abba, el Hijo, que es y el Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, el Abba, el Ben y el Ruach HaKodesh. Se nos ha representado en esas tres personas, pero que es uno solo, no son tres dioses, no son tres individuos, es un solo Dios. Como nosotros siendo espíritu, alma y cuerpo somos uno solo, no somos un espíritu y el alma es diferente o está separada del cuerpo y separada del espíritu, no, somos una unidad, así es Dios. No lo podemos entender, no lo podemos entender, pero Él es Yahweh y por eso ese es su nombre, sobre todo nombre, santificado. Nos enseñó a orarle al Padre precisamente porque Él como Hijo estaba con nosotros. Ahora bien, dice, santificado sea tu nombre. Él nos enseña entonces a santificar el nombre del Señor. Yihadash Esmeja. Luego dice, Tabo Malhuteja, aquí que dice, venga tu reino, Tabo Malhuteja, Yashen Arsoneja, Kemo Bashomayin, Kembaret, ¿sí? Venga tu reino. Entonces, sería aquí vamos a mirar esto que es Kemo Bashomayin, no, perdón, Tabón Malhuteja, venga tu reino. Necesitamos nosotros clamar para que el reino de Dios se establezca aquí en la tierra. Ese es el principio. Es el principio. Recuerda que que esta raza, la naturaleza, la raza humana fue creada por Dios con un propósito. ¿Cuál fue el propósito de la raza humana? Era que el Señor la creó para que ellos gobernaran sobre lo creado, para que ellos tuvieran autoridad sobre lo creado, pero bajo la autoridad de Elohim mismo. O sea, era una autoridad delegada por Dios, una autoridad delegada por Elohim a Adán y Eva, nuestros primeros padres. Dios les delegó una autoridad y esa autoridad estaba sujeta a la autoridad de Dios. De tal manera que cuando el hombre viene, desobedece a Elohim, desobedece a Dios, el hombre cae, el hombre cayó de su posición. Él tenía autoridad y esa autoridad se la delegó a Satanás. De tal manera que al delegarle la autoridad a Satanás, entonces el hombre cae y Satanás toma control sobre esta creación, esta parte, sobre la tierra, sobre el ser humano, sobre la naturaleza que Dios nos dio para que nosotros la gobernáramos, y entonces el reino de Dios es, por así decirlo, se aleja la creación de Dios, esta naturaleza que Dios nos dio, y la aleja de Dios, y el reino de Dios entonces ya no está establecido, ¿Por qué? Porque el enemigo tomó control sobre él. Ahora,
Lo que nosotros necesitamos clamando es que el reino de Dios se establezca en la tierra una vez más. Ese reino de Dios se va a establecer en el tiempo en que Rebe Melech, Adonai Yeshua Mashiach, nuestro Señor Jesucristo, regrese sobre la faz de la tierra. Recuerda que el Señor Jesucristo prometió que volvería. Él dijo que volvería a la tierra y él vendría, la venida de nuestro Señor Jesucristo está bien, tiene, por así decirlo, dos tiempos. Primero, el arrebatamiento, que no estará sobre la tierra, vendrá primero y estará sobre las nubes. Él vendrá y arrebatará o tomará su iglesia. La palabra del Señor dice que los muertos en Cristo, en Hamashia, resucitarán primero y después nosotros, los que no hayamos muerto, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos al sonido del final shofar, al sonido de la final trompeta. Cuando el shofar, el último shofar, la última trompeta de Dios suene sobre la faz de la tierra, entonces los muertos en Cristo resucitarán y nosotros los que no hemos muerto, si estamos aquí en ese momento, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y allí vendrá entonces el tiempo de la gran tribulación sobre la faz de la tierra, cuando venga y se derrame la ira de Dios sobre los moradores de la tierra. Allí entonces vendrá ese tiempo de la ira de Dios que se va a hacer derramada sobre los moradores de la tierra, aquellos que rechazaron la presencia de Dios, rechazaron la soberanía de Hamashia. Entonces vendrá esa ira, las siete copas de la ira de Dios, y entonces una vez que haya pasado este tiempo de la ira, entonces nuestro Señor Jesucristo, Rebe Melech, Adonai Yeshua, Hamashiach, vendrá y reinará sobre la tierra. Se establecerá el reino de Elohim que estamos clamando que sea establecido. Amén. Ahora dice, Yashe artesanah kemo bashomayim. Hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Entonces, aquí diríamos, Yasher Arsoneja Kemo Vashomayin Kemba Arex, que se haga tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, cuando el reino de Elohim, cuando el reino de Dios quede establecido aquí sobre la faz de la tierra, cuando el reino de nuestro Señor Jesucristo sea establecido aquí sobre la faz de la tierra, se hará la voluntad de el Abacados, del Padre. ¿El por qué? Porque vendrá otra vez, nuestro Señor Jesucristo vendrá otra vez aquí sobre la tierra y entonces dice la palabra del Señor que Él reinará, regirá en las naciones, las regirá con vara de hierro y las desmenuzará como a vasija de alfarero. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a venir a traer un reinado justo sobre la faz de la tierra. Eso es lo que nosotros, los creyentes, los discípulos, los talmidín de Hamashiach, discípulos de Cristo, estamos tenemos que empezar a confesar, clamarle al Padre, al Abacados que está allí en los Somayín, al Padre que está en los cielos, pedirle que se establezca, que venga su reino y que se establezca su voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Vamos a terminar hoy en este punto que estamos viendo, que es el punto B. Vamos a terminar y si el Señor lo permite, seguimos mañana meditando en este punto, pero en este momento lo que yo quisiera preguntarte es, ¿cómo está tu relación con el Señor? ¿Cómo está tu relación con Dios? Si esta noche vinieran a pedir tu alma, ¿a dónde vas a pasar la eternidad? ¿A dónde vas a pasar la eternidad si esta noche vinieran a pedir tu alma? Hay solamente dos lugares que el Señor nos promete que vamos a estar. Hay dos lugares, no hay un punto intermedio, son dos lugares. En el Señor es o en Él sí y en Él amén o alejado de Él, o frío o caliente, porque el tibio será vomitado de la boca de Dios. Pero quiero decirte una cosa, hay dos lugares que el Señor ha prometido. Número uno, hay un lugar que Él dice que es la casa de su
Padre, la casa del Avino Malkeino. La base del Avino Malkeino es la casa del Padre. Muchas moradas hay y Él va a prepararnos a todos los que le hemos recibido como nuestro único y suficiente Salvador, un lugar para que donde Él esté, nosotros también estemos. Pero también hay un lugar llamado el lago que arde con fuego y azufre, el cual es la muerte segunda, que también está preparado para el diablo y sus ángeles y para aquellos que rechacen el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Mi pregunta es, ¿a dónde vas a pasar la eternidad? Quizás tú en este momento digas, bueno, yo no creo en Dios o yo creo en Dios en mi manera. Permíteme decirte una cosa, que cuando tú vayas a la presencia de Dios, no vas a poder decirle que tú no creías en Él o decirle que tú creías en Él a tu manera. Aquí el Señor dice, mire, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie viene al Abacadosh si no es por el Ben Hashem, el Hijo de Dios, por nuestro Señor Jesucristo. Nadie viene al Padre si no es por mí, dice el Señor. De tal manera que solamente es a través de Él. El Señor dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abriere, yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Él no va a forzar tu vida, no te va a forzar a que le entregues tu vida, no te va a forzar a que lo dejes entrar. Él está esperando que seas tú voluntariamente que lo hagas. Pero ya estábamos sobre avisos de lo que el Señor quiere. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento, que todos hagamos teshuva. Si tú aún no le has entregado tu vida al Señor, permíteme decirte que este es el día aceptable, este es el día de salvación, la hora aceptable, el día que el Señor ha escogido para que tú le entregues tu vida al Señor. Quizás mañana no venga para ti, quizás esta noche vengan a pedir tu alma y a dónde vas a pasar la eternidad. Si tú aún no le has entregado tu vida, yo te invito a que lo hagas. La palabra del Señor en el libro de Romanos capítulo 10 versículo 9 y 10 dice que si creyeres en tu corazón que Jesucristo es el Señor y confesares con tu boca que Dios le levantó a los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si tú crees que Jesucristo es el Señor, que Rebemele Yeshua Mashiach es el Goel, entonces lo único que tienes que hacer es entregarle tu vida, recibirlo en tu corazón y hacer de él tu único y suficiente Salvador. Yo te voy a invitar a que hagas una oración de fe conmigo en este momento, una oración que te va a proponer, puedes repetirla después de mí si así lo quieres, y entregándole tu vida al Señor. Solamente dile en este momento, Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida y que hagas de mí una nueva criatura. Te pido que me perdones, que limpies mi pecado, que laves de mis rebeliones. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi corazón. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios en mi corazón, para que yo pueda entender a partir de este momento que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús de Nazaret te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza que el Señor ya está en tu corazón y Él ha hecho de ti una nueva criatura. Tres recomendaciones que quiero darte antes de terminar esta enseñanza es, número uno, busca al Señor en oración. Orar es hablar con Dios. Habla con Dios como se habla con un amigo. Llévale tus inquietudes, tus alegrías, tus tristezas, tus victorias, tus derrotas, tus necesidades. Y ten la seguridad que Dios estará a tu lado para escuchar tu oración y dar una respuesta a tu necesidad. Número dos, empieza a leer la Biblia, la palabra de Dios. Empieza a leerla en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, si te es posible, y pídele al Señor en oración que Él, a través de su Espíritu Santo, te ilumine su palabra para que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para tu vida. Y número tres, busca un lugar donde congregarte, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo
y su santa palabra. Si tú aún no tienes un lugar donde congregarte y quieres saber de un lugar en tu ciudad donde se predique el mensaje completo del Evangelio del Reino del Señor Jesucristo, por favor házmelo saber, que si está en mis manos, con mucho gusto, yo buscaré un lugar en tu ciudad donde se predique el mensaje del Evangelio del Reino del Señor Jesucristo y te lo haré saber. Eso es todo por hoy. Hemos llegado al final de tu programa, una palabra y eficaz, la de Bart Hachem, desde la ciudad de Scarborough, Ontario, Canadá. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor ponga en ti shalom. Bendiciones para todos, gracias por acompañarnos y será hasta la próxima ocasión cuando volvamos a tu programa, una palabra y eficaz, la de Bar de Hashem. Bendiciones para todos.